Buenos días, hermanos. Vamos a leer el Salmo 119, la letra Mem, que corresponde a los versículos del 97 al 104. Recuerda, el Salmo 119 está ordenado en octavas. Son 22 octavas, una por cada letra del Aleph Bet. Y lo interesante es que cada 8 octavas inician con la letra que corresponde en hebreo. En este caso, todas las letras en hebreo, del 97 al 104, empiezan con Mem. Y la palabra del Señor dice así: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Y Señor, pues en esta tarde queremos alabar y bendecir tu nombre. Queremos reconocer que solamente tú mereces la honra, la gloria y el poder. Y gracias porque podemos estar en tu presencia. Gracias porque podemos gozarnos contigo. Gracias porque podemos celebrar una vez más la resurrección de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y continuamos con las doctrinas bíblicas básicas. Hoy vamos a hablar de la gracia. La gracia es un concepto hermoso, profundo y continuamente malentendido. A través de las Escrituras, la gracia de Dios se revela como el fundamento de la salvación, el motor del discipulado y el escándalo del Evangelio. Sin embargo, su abuso o trivialización ha llevado a muchos a vivir una fe sin compromiso. Paradójicamente, la posibilidad de abusar de la gracia es precisamente lo que confirma que la gracia es verdaderamente gracia. También debe entenderse que vivir bajo la gracia no es vivir sin ley, sino ser capacitado para cumplirla desde el corazón. Definiciones útiles para explicar lo que es la gracia. Voy a nombrar 4. Gracia es el amor desplegado hacia objetos indignos. Dios es amor, pero cuando Él despliega su amor hacia pecadores culpables, manchados, rebeldes, esto es gracia. Amor que mira hacia arriba es adoración. Amor a los que son del mismo nivel es afecto, pero el amor que desciende es gracia. Gracia es Dios mostrando amor, misericordia, cuando merecemos tan solo ira. Es Dios encorvándose hacia nosotros en infinito amor. La gracia se manifiesta en Dios, dando lo mejor del cielo para salvar lo peor de la tierra. La palabra usada en el Antiguo Testamento que más se aproxima al concepto neotestamentario es gen, que se traduce algunas veces como gracia, belleza, favor, aprecio, y tiene el significado de inclinarse o encorvarse bondadosamente hacia un inferior. La palabra usada en el Nuevo Testamento es charis, y podemos encontrar citas bíblicas en las que se le relaciona con las tres personas de la Trinidad. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5:10. El Espíritu Santo en Hebreos 10:29 es llamado el Espíritu de gracia. No obstante, la gracia es dar a conocer en todo su esplendor solamente al Nuevo Testamento. La ley fue dada por medio de Moisés.
pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Y tiene la idea de favor, buena voluntad, favor inmerecido y desinteresado. Así tenemos que las tres personas de la deidad se hallan unidas en la gracia. Y en la actualidad, Dios trata con la humanidad sobre la base de la gracia. Esto significa que Dios muestra a los hombres un favor inmerecido. Toda la idea neotestamentaria de la redención y salvación gira en torno a la gracia. La gracia de Dios manifestada en la vida, obra y muerte y resurrección de Jesús. Esa es la base de nuestra justificación. Romanos 3:24 dice que todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Tito 3:7 dice, así lo hizo para que justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. La verdadera buena nueva y la esencia misma del Evangelio, como dice Hechos 20:24. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. La gracia posibilita la fe, que es la respuesta agradecida a la iniciativa de Dios. La fe es la aceptación de la gracia de Dios, pero a esta no la provoca aquella, pues es don de Dios para salvación. Hechos 15:11 dice, antes bien, creemos pues que por la gracia del Señor Jesús somos salvos de igual modo que ellos. Romanos 4:13-16, la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso, la promesa es fe para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Él es Padre de todos nosotros. Y puedes leer Efesios 1:7, Efesios 2:8, Primera de Pedro 1:10. Es por la gracia que Dios nos reconcilia consigo mismo en la cruz. En 2 Corintios 5:14-21. Pero veamos qué dice la Biblia en cuanto a la gracia. Y lo primero que vamos a encontrar es que tenemos necesidad de la gracia. Romanos 3:21-26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El hombre es un pecador en rebeldía contra lo que Dios ha ordenado. Colosenses 1:21-23 dice, también estuvieron ustedes en otro tiempo lejos de Dios, y fueron sus enemigos por el modo de pensar y por las malas acciones. Ahora, en cambio, por la muerte que Cristo ha sufrido en su cuerpo mortal, Dios ha hecho la paz con ustedes, para admitirlos en su presencia como a pueblo consagrado, sin mancha y sin tacha. Es necesario,
sin embargo, que permanezcan sólidamente firmes e inconmovibles en la fe y que no traicionen la esperanza contenida en el mensaje evangélico que escucharon y que ha sido proclamado a todas las criaturas que se encuentran bajo el cielo y del que yo, Pablo, me he convertido en servidor. Entonces, dado que el hombre es un pecador en rebeldía contra lo que Dios ha ordenado, pues merece tan solo el juicio de Dios. El ser humano que no ha nacido de nuevo comparece delante del tribunal de Dios como culpable, habiendo quebrantado la ley de Dios. Eso lo encuentras en Romanos 3, 18 al 20, en Gálatas 3, 10 al 14, en Santiago 2, 8 al 10, por lo que está sujeto a la maldición de Dios. Todo el que rechaza a Jesús, el Hijo de Dios, no tiene ningún derecho delante de él. Así lo establece Juan 1:12 y Juan 3:17 al 21, que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Si un hombre pudiera obtener la salvación haciendo buenas obras, entonces la salvación sería simplemente su justo salario. Eso lo dice Romanos 4, del 4 al 5, también Romanos 11, versículo 6. La ley dice: haz esto y vivirás. La gracia dice: vive y luego harás. Mientras que la ley presenta una obra que debe hacerse, la gracia habla de una obra que ya ha sido hecha. La ley dice: amarás al Señor tu Dios. La gracia dice: de tal manera amó Dios al mundo. La ley condena aún al que los hombres pudiesen considerar el mejor. La gracia salva al peor. La ley revela el pecado. La gracia revela la salvación. Dios es dueño de todo. Y además nos ofrece la salvación como un regalo. No obstante, el altísimo costo de esta. Para aquel que quiere recibirla, es completamente gratis. Primera de Pedro 1, 17 al 21 dice: recuerden que el Padre Celestial, quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. La salvación no es algo que el ser humano pueda lograr, comprar o merecer. Es un regalo divino, una expresión del amor eterno de Dios que encuentra su mayor manifestación en la cruz de Cristo. Pero la gracia no es solo el medio por el cual somos salvos, sino también la fuerza que nos transforma.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gracia no es licencia para el pecado, sino el poder para vivir en santidad. Ve Romanos 6 del 1 al 2. De hecho, únicamente mediante la gracia es que el creyente puede cumplir el verdadero propósito de la ley. Pablo enseña que el cumplimiento de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La gracia no anula la ley, sino que habilita al creyente para cumplirla de forma interior y espiritual, no meramente externa. Jesús lo anticipó al decir: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso viene en Mateo 5:17. Por tanto, vivir bajo la gracia no es vivir sin ley, sino vivir en la libertad de obedecerla, por amor, no por imposición. Los hombres no se salvan por guardar la ley, son salvados por gracia. Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es admirable. Pero también encontramos que la salvación es por gracia. Juan 1, 14 al 18. Y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica de él y ha clamado diciendo: este es aquel de quien yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, es decir, gracia por gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús, el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Así que no debe confundirse la gracia con la ley, la Torá, el Pentateuco. Porque si el hombre ha de salvarse, será solamente por la gracia de Dios. Sin embargo, Dios es santo y no puede pasar por alto el pecado. El pecado debe ser castigado. El Evangelio nos dice cómo Dios puede salvar pecadores por gracia y al hacerlo permanecer santo y justo sobre la base de la obra de Jesús, quien sufrió la ira y el juicio de Dios contra el pecado. Porque al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios puede perdonar los pecados de aquellos que confían en Jesús como su único y suficiente Salvador personal. La gracia solamente demanda fe por parte del pecador que busca salvación. Únicamente al doblar la rodilla ante Dios, puede una persona llegar a ser lo que fue la intención original de Dios para con ella: justa, es decir, ajustándose a las normas de conducta dadas por Dios, y santa, una vida centrada en Dios y que renuncia al mundo. Y la consecuencia de estas es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dietrich Bonhoeffer, pastor y teólogo alemán, que fue ejecutado por resistir al régimen nazi, abordó profundamente la noción de la gracia en su obra El costo del discipulado. Para él, el cristianismo contemporáneo sufría de un mal endémico, la gracia barata, que definió como la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesial, la comunión sin confesión, la absolución sin confesión personal. Romanos 10 del 8 al 11 dice: entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que nosotros proclamamos.
Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, todo el que cree en Él no será confundido. Y primera de Juan 1 del 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta gracia barata es una gracia sin cruz, sin Jesucristo vivo y encarnado, por lo que Bonhoeffer se oponía a toda forma de fe que redujese el cristianismo a un sistema de beneficios sin demandas, a un pasaporte al cielo sin la llamada al discipulado. La gracia barata y que no demanda nada al hombre es, a la larga, gracia negada. Porque la respuesta correcta a la gracia no es su restricción, sino la obediencia gozosa que produce frutos de justicia. Es precisamente esa obediencia, nacida de la gracia, la que nos permite cumplir el espíritu de la ley. La gracia costosa, en contraste con la gracia barata, es el evangelio que siempre se ha de buscar, el don por el cual hay que orar, la puerta a la que el hombre tiene que llamar. Es costosa porque exige la vida entera del hombre, pero es gracia porque otorga la vida verdadera. Bonhoeffer no negó que la gracia puede ser abusada. De hecho, su crítica es que esto sucede a menudo, pero señala que tal abuso no niega su autenticidad. Al contrario, confirma su gratuidad. La gracia trae maravillosos resultados para el pecador. Salvación. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo, la salvación, ha llegado para el mundo, para todos los pueblos, pero aceptarlo o no es una decisión personal. Justificación, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El motivo que tuvo Dios para justificar a los pecadores es su gracia. Y el método es la redención. El objetivo de parte de Dios es doble. De un lado, demostrar que Él es justo y de otro, que Él es un Dios que justifica a los que tienen fe en Jesús. Acceso a Dios. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El verdadero creyente puede entrar en la presencia de Dios por medio de la oración. Ya no está separado de Dios por sus pecados. La gracia es admirable. Otro punto respecto a la gracia es que somos libertados por la gracia. Gálatas 5, 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor. Porque toda la ley queda cumplida en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. Charles Swindoll, en su libro El despertar de la gracia,
Señala que en muchos círculos cristianos la gracia ha sido enterrada bajo legalismos, cargas morales y una espiritualidad rígida por los asesinos de la gracia. En su análisis, muchas iglesias se han convertido en espacios donde la culpa reemplaza la libertad y donde el cristianismo se vive como un código moral antes que como una relación personal, cercana e íntima con un Dios amoroso. Swindoll declara con firmeza, la gracia ha sido enterrada bajo una montaña de deberes, reglas y requisitos humanos. Es tiempo de despertarla. Frente a una religiosidad agotadora, la gracia nos recuerda que somos aceptados no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho. Como Bonhoeffer, Swindoll también reconoce que la gracia puede ser abusada y no pone una barrera legal para impedirlo. Más bien, insiste en que el escándalo de la gracia es parte de su belleza. Si no puede ser malinterpretada o mal usada, no es verdaderamente gracia. La gracia no es libertad para pecar, sino libertad del pecado. Y es precisamente esa libertad la que nos permite cumplir con sinceridad lo que antes solo se cumplía por obligación. En otras palabras, bajo la gracia, el creyente ya no obedece por miedo, sino por amor. Y en esa transformación encuentra el cumplimiento verdadero de la ley. La vida cristiana en su totalidad está contenida en la gracia de Dios, la santificación, crecimiento y maduración del creyente. Pero esto no se efectúa como una etapa posterior e independiente de la recepción de la gracia, sino dentro de ella. Hechos 13:43 dice, muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. Y Pablo, cuando escribió la segunda epístola a Timoteo, el capítulo 2, versículo 1, le dijo, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. La vida cristiana está orientada por la gracia. Según a los Corintios 1, 12 al 14. Si de algo nos sentimos orgullosos, es de que la conciencia nos asegura que nuestro comportamiento con todo el mundo, y particularmente con ustedes, ha estado presidido por la sencillez y la franqueza que Dios inspira. Es decir, ha sido fruto del favor divino, la gracia, y no del humano saber. No hay, pues, segundas intenciones en mis cartas, y espero que ustedes comprendan del todo lo que ya en parte han comprendido, a saber, que el día en que Jesús, nuestro Señor, se manifieste, ustedes sean motivo de orgullo para nosotros y nosotros lo seremos para ustedes. Así como se ha sido liberado por la gracia de la penosa sujeción a la ley, como dice Romanos 6, 12 al 14, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia es admirable. La conclusión la encontramos en Romanos 8, del 1 al 10. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne,
a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas la del Espíritu, vida y paz, ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios. No se sometan a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo haya muerto, ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. La tensión entre la ley y la gracia sigue vigente. Algunos creyentes viven como si todo dependiera de sus obras, olvidando que la salvación es un regalo. Otros viven como si la gracia eliminara todo llamado a obedecer. Pero entre ambos extremos, la gracia verdadera sigue siendo escandalosa, poderosa y sí, vulnerable al abuso. Aceptar que la gracia puede ser abusada no significa promover su abuso, sino reconocer su esencia libre. Dios da su gracia sin condiciones y deja que el corazón humano la honre o la degrade. Ese riesgo no le impide darla. De hecho, es parte de su gloria. El Evangelio es tan radicalmente libre que hasta puede ser despreciado, pero sigue siendo la oferta de Dios a todos. A la vez, vivir en la gracia nos permite cumplir la ley, no como carga, sino como expresión de una nueva naturaleza, como Pablo enseña. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. En Cristo, por gracia, la ley deja de ser una amenaza y se convierte en un deleite. Necesitamos la gracia porque es mediante ella que somos salvados y libertados. La gracia es el corazón del Evangelio. Es el regalo inmerecido que salva, la fuerza que transforma, el llamado que impulsa al discipulado y el poder que permite cumplir la ley desde el corazón. La gracia es gratuita, pero no es barata, ni está sujeta al control humano. Es costosa porque costó la vida del Hijo de Dios, pero es gracia porque se ofrece libremente, incluso a riesgo de ser mal usada y abusada. Bonhoeffer nos recuerda que no podemos trivializarla y Swindoll que no debemos olvidarla, que la despertemos, que caminemos en ella y que la extendamos a otros, sabiendo que es Dios quien en su amor nos llama, nos transforma y nos envía a vivir en libertad y verdad. La gracia es admirable. Pues Señor, te damos muchas gracias por tu gracia. Te damos gracias porque sin merecerlo tú nos la otorgaste. Porque tú nos diste la fe para obtenerla. Y Señor, pues pedirte que pongas en nosotros el querer como el hacer, como dice tu palabra, por tu buena voluntad, para no ser asesinos de la gracia, pero tampoco para abusar de ella. Que comprendamos completamente el costo enorme que tiene la gracia, aunque tú nos las hayas dado gratuitamente.
y pedirte por aquellos que todavía están tratando de obtener tu amor, tu perdón, siguiendo legalismos, siguiendo ritos de hombres, siguiendo mandamientos de seres humanos, y no mediante el camino que tú nos has mostrado, mediante el único camino que tú nos has dado, que es Cristo Jesús. Gracias por su vida, por su muerte, por su resurrección, y porque hoy intercede desde el trono de la gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Espero que goces de la gracia. Y si aún no gozas de ella, que la llegues a conocer. Y te recuerdo que si quieres ofrendar, si quieres diezmar, bueno, diezmar no, porque diezmar es un privilegio de la iglesia local. Pero si quieres ofrendar, eres bienvenido. Y si quieres ser parte de la iglesia local, también eres bienvenido. Y voy a poner en los comentarios todas las citas bíblicas para que las busques y las leas. Shalom, shalom.